Yo soy Carlos Gutiérrez y el día de hoy vamos a platicar del régimen fiscal de pagos a extranjeros con fuente de riqueza ubicada en México. Fíjense que es un tema sumamente importante porque, sobre todo, en zonas como la frontera norte, en zonas de la frontera sur, y obvio, no están exceptuados otros lugares de la República, es muy común que el extranjero, que ya sea que reside en Guatemala y cruza para Chiapas, o que reside en Belice y cruza para Tabasco o Chiapas, o que reside en California y cruza para Tijuana, o que reside en Texas y cruza para Ciudad Juárez, etc. Es muy normal que esto pase y que tengamos una serie de pagos que se dan para estos fines. Entonces, para esto hay que recordar que los sistemas tributarios mexicanos son sistemas de tributación territorial. ¿Qué significa esto de que el sistema sea de tributación territorial? Que obviamente los que sean residentes en México, los que sean residentes en el país, van a estar obligados a pagar sus contribuciones en México. Y derivado de esto, tenemos varios aspectos que se deben de cuidar. ¿Por qué? Porque se inmiscuyen una serie de conceptos que son sumamente importantes para todo este fin. Dentro de esos conceptos que son importantes para todo este fin, vamos a tener el concepto de qué se entiende por México, país y territorio nacional, el concepto de residente en territorio nacional y el concepto de fuente de riqueza ubicada en México, porque ese es el otro supuesto que vamos a encontrar para este tipo de funcionalidad. Entonces, sin mayores preámbulos, comencemos a platicar nuestro tema del día de hoy. Y para esto, hay que recordar que primeramente, el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy claro cuando dice quiénes somos los sujetos de pago del impuesto sobre la renta. Dentro de esto vamos a tener una serie de situaciones que nos marca, donde nos dice, a ver, que vamos a estar sujetos a pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas y las personas morales que nos ubiquemos en alguno de los siguientes casos. 1. Que seamos residentes en México respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la fuente de ubicación de la riqueza de donde procedan. Es decir, no importa si yo obtengo ingresos de Estados Unidos, obtengo ingresos de China, obtengo ingresos de Costa Rica, si mi residencia es en México, tengo que pagar en México mi impuesto sobre la renta. Y ahí comenzamos a meter otro concepto. ¿Cuál? El concepto doble tributación. En este sentido, para precisamente dar un equilibrio dentro de este aspecto a lo que vamos a tener que llevar en este punto, México ha firmado algunos tratados importantes con diferentes organismos y con diferentes países. En este caso, nosotros vamos a tener lo que se refiere a los famosos tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué son los tratados para evitar la doble tributación? ¿Por qué existen? Pues bueno, como ustedes saben, México forma parte de un organismo internacional llamado Organización del Comercio y Desarrollo Económico, o por sus siglas OCDE u OCDE, como muchos le decimos. Pues bueno, en este organismo del cual México forma parte, se tiene un estándar para evitar la doble tributación. Ese estándar para evitar la doble tributación le llamamos Tratado para evitar doble tributación o estándar OCDE para evitar doble tributación. Entonces, los países que lo suscriben se pueden apegar al estándar o pueden poner clausulados especiales dentro de este estándar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres un residente en México que obtienes ingresos del extranjero, es muy común que tú veas o puedas observar que tengamos dentro de estos aspectos algunos puntos que vamos a observar. En estos puntos que vamos a observar, vamos a ver que tenemos que dentro de eso serían grandes situaciones que nosotros vamos a tener que ir observando. En este caso está uno de los aspectos que va a ser que para evitar que se paguen dobles impuestos, es decir, ¿a qué se llama la doble tributación? Que cuando un ingreso se obtiene por un mexicano, tiene que pagar impuesto en México, como lo marca el artículo primero de la ley de ICR. Pero del país donde estemos obteniendo el ingreso, vamos a tener la situación que nosotros, pues probablemente tengamos que pagar el impuesto del país en el cual realizamos la actividad o
realizamos la venta que nos está generando el ingreso. Entonces, bajo este proceso, nosotros vamos a ir llevando la situación en la que ustedes van a ver que se tiene una de las grandes situaciones, que pagaría impuesto en el país donde obtuve el ingreso y que pagaría impuesto en otro país. Entonces, en este sentido, ¿qué va a pasar? Pago en México, pago en el otro país. Entonces, pagaría 2 veces. Esto violaría la cuestión de tener un solo impuesto para un mismo ingreso. Entonces, de ahí viene la famosa suscripción de los tratados para evitar la doble tributación, en donde lo que se busca es que el impuesto pagado en un país extranjero se pueda hacer acreditable en México siempre y cuando éste sea equivalente al impuesto sobre la renta. Entonces, es muy importante saber con qué países México tiene celebrado este tipo de convenios y con quién puede llevar a cabo esta situación. Entonces, ¿cómo puedo saber con cuántos países tiene México celebrado este tipo de tratados? Pues bueno, para saber con cuántos países tiene México celebrado este tipo de tratados, entonces vamos a tener que técnicamente esto lo van a encontrar en la regla miscelánea 2.1.2. En esta regla miscelánea 2.1.2 ustedes van a encontrar todos los países con los que México tiene celebrado algún tipo de tratado, ya sea tratado de intercambio amplio de información, tratado para evitar la doble tributación o tratados económicos especiales. Ahí vamos a ver el listado de todo lo que está vigente al día de hoy y cómo es que nosotros lo tenemos. Y para esto, fíjense bien, al final de su material, vamos a esa parte, al final de su material les puse este texto de esta reglita miscelánea. Aquí lo podemos ver, bien, fíjense bien. En esta diapositiva, aquí está, bien. Estos son todos los tratados de los cuales México forma parte. Y aquí nos dice la regla miscelánea 2.1.2, dice, a ver, se entenderá que un país o jurisdicción tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México en cualquiera de los siguientes supuestos. Y nos dice, 1. Cuando el país o jurisdicción de que se trate tenga en vigor un acuerdo de intercambio de información con México, dicho acuerdo contenga disposiciones iguales o sustancialmente similares o análogas al modelo de acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro Global de la OCDE sobre intercambio efectivo de información, y dicho país o jurisdicción efectivamente cambia información con México. Y ojo, ¿por qué hablamos de país o jurisdicción? Ahorita que empecemos a ver los listados se van a dar cuenta que existen acuerdos con algunas provincias y no específicamente con países. Y por eso es que habla de país o jurisdicción. Entonces, en este caso, se entenderá que autorizan este supuesto de intercambio amplio de información los siguientes. Y tenemos, a partir del 18 de enero de 1990, con Estados Unidos de América, a partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 2007 con Canadá. ¿Por qué tiene un término? Porque posteriormente fue sustituido por un acuerdo de doble tributación. Luego, a partir del 1 de enero de 2011, con Bermudas y la Mancomunidad de las Bahamas. A partir del 1 de enero del 2011, con lo que es 4 de febrero de 2011, con Antillas Holandesas. A partir del 3 de marzo de 2012 con Islas Cook, a partir del 4 de marzo del 2012 con Islas del Hombre, o también conocido como Islas Man, a partir del 9 de marzo del 2012 Islas Caimán, a partir del 22 de marzo del 2012 con Jersey y a partir del 24 de marzo del 2012 con Islas de Guernsey. A partir del 9 de agosto de 2012 con Belice, a partir del 1 de enero del 2013 con la República de Costa Rica y a partir del 24 de julio del 2014 con el Principado de Liechtenstein, con el 27 de agosto con Gibraltar, con el 1 de septiembre con Aruba, 1 de enero del 2016 con Santa Lucía. Entonces aquí estos son los primeros tipos de
convenios para evitar la doble tributación. Ahora, ¿y qué pasa con otros tipos? Porque tenemos varios tipos de convenios celebrados con otros países. Ahora, se va a entender, de acuerdo con la fracción segunda de esta regla miscelánea, que cuando el país o jurisdicción de que se trate tenga celebrado o en vigor un tratado para evitar doble tributación con México, dicho tratado contenga un artículo idéntico o sustancialmente similar o análogo al artículo 26 del modelo del convenio tributario sobre la renta y el patrimonio a que se refiere la actualización adoptada por el Consejo de la OCDE del 15 de julio del 2005 y dicho país o jurisdicción efectivamente intercambia información con México. Estamos hablando que este tipo de situaciones tienen para nosotros los aspectos de que aquí vamos a tener que estos son convenios específicos de doble tributación. Ojo, no significa que los que vimos de la fracción primera no sean considerados para estos fines. ¿Por qué? Uno de los grandes puntos que tenemos aquí es en qué momento saber que yo dejo de ser residente en México y en su caso tenga que pagar impuestos ya en otro país y deba de dejar yo de pagar impuestos en México, que ese es uno de los grandes temas que tenemos que tener. Pues bueno, aquí para estos efectos nos dice o nos marca el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que nosotros estamos obligados como contribuyentes a mantener actualizado nuestro registro federal de contribuyentes. Y entre otras cosas nos dice que tú vas a tener que dar avisos cuando se modifiquen tus datos al RFC, tales como identidad, domicilio, en general. También vamos a encontrar datos personales como teléfono, correo electrónico, etc. Pero también nos dice que tenemos que manifestar nuestros cambios de domicilio. Y aquí es donde viene una de las grandes situaciones. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 27, inciso B, fracción tercera, dice tienes que manifestar al RFC tus cambios de domicilio, entonces aquí habla de cuando tú dejes de ser residente en territorio nacional. En este sentido, nosotros vamos a tener que dar un aviso al RFC diciendo que dejamos de ser residentes en territorio nacional. Pero, ¿en qué momento se entiende que va a surtir efecto este tipo de avisos de cambio de residencia en el país? Y obviamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar como parte de esta situación? Pues bueno, aquí vamos a tener que cuando tú seas persona física y como tal hagas tu cambio de domicilio al extranjero, entonces nos dice que en ese sentido nosotros vamos a tener que por el año en el que nos estamos yendo, más 2 años más, seguiremos siendo contribuyentes para fines del ISR en México, aunque yo ya me haya ido literalmente del país. Ahora, para esto es importante que nosotros vamos a tener que para estos fines se dará toda esta situación. Entonces, para ello toma mucha importancia exactamente lo que nosotros debemos de cuidar en este punto. ¿Por qué? Porque obviamente si yo, aunque dé el aviso de cambio de domicilio y lo manifieste, pues obviamente vamos a tener algunos aspectos que van a estar alrededor de ello, que van regulados por el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, el artículo 30 del reglamento de la ley del ISR nos dice que para llevar a cabo como tal lo que es el aviso de cambio de residencia fiscal, debe presentarse en el momento en que una persona físico-moral lleve a cabo su cambio y deje de ser residente en México y se vuelva residente en el extranjero. Para esto lo debe de presentar con 15 días antes de que vaya a hacer su cambio de residencia. Y en su caso va a tomar en consideración que esto, lo máximo de anticipación con el que tú puedes presentar este tipo de aviso será 2 meses de anticipación. Es decir, 2 meses antes es lo máximo con lo cual tú puedes presentar ese aviso de cambio para que entonces, en su caso, dejes de pagar el impuesto en México.
Entonces, en este sentido, vamos a tener que, si tú te ubicas en alguna de las causales que comentamos y estás viendo que se da esta situación, entonces vamos a ver que se dará el tema particular de tener que ir viendo esta situación de que tú vas a seguir entonces siendo por lo menos contribuyente en México por el ejercicio en el que te vas y por el ejercicio siguiente y el siguiente, es decir, el año en que te vas y 2 años más. A menos, hay una excepción a esta regla. ¿Y cuál es la excepción a esta regla? Que al país con el que te vayas o al que te vayas, México tenga celebrado alguno de estos tratados que estamos comentando de intercambio amplio de información o para evitar la doble tributación de los que tenemos en esta regla miscelánea que en este momento estamos viendo. Entonces, a ver, ¿con qué países tiene México celebrado estos convenios para evitar doble tributación y los que te darían que si me cambio de residencia de manera inmediata, yo dejo de pagar el impuesto sobre la renta en México y lo pago ya en el nuevo país al que me vaya? Pues bueno, la lista es larga. Empezamos. Primero, a partir de enero del 92 y hasta diciembre del 2007 con Canadá y con lo que sería, sí, básicamente con Canadá. A partir del 1 de enero del 93 con el Reino de Suecia y República Francesa, y ese sigue vigente. A partir de 1 de enero del 94, Estados Unidos de América. A partir del 1 de enero de 1 de abril del 94 con el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda. A partir del 1 de enero del 95 con el Reino de España y Reino de los Países Bajos. A partir del 1 de enero del 96 con República de Corea, República de Singapur y República Italiana. A partir del 1 de enero del 97 con Japón y Reino de Noruega. A partir del 1 de enero del 98 y hasta el 31 de enero del 2010, Reino de Bélgica. A partir del 99, República de Finlandia. A partir del año 2000, República de Chile y Estado de Israel. Y obviamente estuvo hasta 2010 en el caso de Israel. A partir del 1 de enero del 2001 con República de Ecuador. A partir del 2002 con República Portuguesa y Rumana. A partir de enero del 2003 con República Checa, enero del 2007 con República Federativa del Brasil y República Popular China. A partir de agosto del 2007 con Nueva Zelanda. A partir de enero del 2008 con Canadá, así como con lo que es la República Eslovaca. En ambos casos es un tratado para evitar la evasión en materia fiscal de impuestos sobre la renta. A partir de lo que es el 10 de abril de 2008 con Austria. A partir de enero del 2009 con Federación Rusa y República de Islandia. A partir de enero del 2010 con Barbados y República de Alemania. A partir de enero del 2011 con el Consejo Federal Suizo, Reino de Dinamarca, República de Austria, República de India, República de Panamá, República de Polonia, República de Sudáfrica, República Helénica y República Oriental del Uruguay. A partir de 2011, República de Hungría. A partir de 2012, Gran Ducado de Luxemburgo. 2013, Reino de Bahrein, República de Lituania y Ucrania. A partir del 2014, con Colombia, Estonia, Hong Kong, Estado de Kuwait, República de Letonia y Estado de Qatar. A partir del 1 de enero del 2015 con Emiratos Árabes Unidos y República de Malta. A partir del 1 de enero del 2016 con República de Turquía. A partir de enero del 2018 con Argentina. A partir de enero del 2019 con Jamaica, Reino de Arabia Saudita y República de Filipinas. A partir de enero del 2020, República de Costa Rica y República de Indonesia. Todo esto es para evitar la doble tributación. Ahora, existe un tercer tipo de convenio
que también nos apoya para este tema del cambio de residencia fiscal. Es decir, que si me voy a un país en el que tengamos para estos fines lo que se refiere dentro de estos aspectos, donde ustedes tendrían algunos ámbitos importantes. Es decir, que también si te cambias, de manera inmediata dejas de tributar para México y comienzas a tributar para el otro país. Pues bueno, estos son los convenios sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y protocolo publicados el 27 de agosto del 2012 y dicho país o jurisdicción efectivamente intercambia información con México. Ojo porque miren, normalmente este tipo de convenios los tenemos con países que no forman parte de lo que es la OCDE. ¿Y cuáles son estos? A partir del 2013 con la Mancomunidad de Australia, República de Corea, Reino de Dinamarca, República de Eslovenia, República de Finlandia, República Francesa, República de Georgia, Groenlandia, República de India, República de Islandia, Islas Faroe, República Italiana, República de Moldavia, República Noruega, República de Polonia, Reino de Suecia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A partir del 1 de enero de 2014, con República de Albania, República Argentina, Aruba, Belice, República de Costa Rica, Curazao, República de Ghana, República Helénica, República de Irlanda, Islandia, Isla de San Martín, Islas Turcas, Caicos, Japón, República de Malta, Montserrat, Reino de los Países Bajos, Reino de España y Ucrania. A partir del 1 de enero de 2015, Anguila, Bermudas, Canadá, Gibraltar, Guernsey, Gran Ducado de Luxemburgo, Islas Caimán, Islas del Hombre, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Nueva Zelanda, República de Austria, República de Colombia, República de Croacia, República Checa, República de Estonia, República de Letonia, República de Lituania, República Eslovaca, República de Sudáfrica, República de Túnez y Rumania. Y a partir del 1 de enero de 2016, República Federal de Alemania, República de Azerbaiyán, Reino de Bélgica, República de Camerún, República de Chipre, República de Hungría, República de Kazajistán, República de Mauricio, República Federal de Nigeria, República Portuguesa, Federación Rusa, Serenísima República de San Marino, República de Seychelles y República de Indonesia. A partir de enero del 2017, Principado de Andorra, Barbados, República Federativa del Brasil, República de Bulgaria, República de Chile, República Popular China, Principado de Liechtenstein, República de Nauru, Niue, Saint Kitts, Nevis, San Vicente y las Granadinas, Estado Independiente de Samoa, Reino de Arabia Saudita, República de Senegal, República de Singapur, República de Uganda, República Oriental del Uruguay y Estado de Israel. A partir del 2018 con Consejo Federal Suizo, Islas Cook, Malasia, Principado de Mónaco, República de Guatemala, República de Líbano, República de Islas de Marshall, República Islámica de Pakistán, Santa Lucía y República de Panamá. A partir del 1 de enero del 2019 con la Mancomunidad de Bahamas, Reino de Bahrein, Granadas, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Kuwait, Macao, Turquía y República Vanuatu. Todos estos son de los que tenemos ahí también en forma de cambiarnos y dejar de tributar en México. A partir del 1 de enero del 2020, Antigua, Barbuda, Brunei, Darussalam, Dominica, República Dominicana, República de Ecuador, El Salvador, Jamaica, Marruecos, Estado de Qatar y Serbia. A partir de enero del 2021, Armenia, Cabo Verde, Kenia, Mongolia, Montenegro, Macedonia del Norte y Omán. Para esto es muy importante tomar en cuenta que el convenio que se haya firmado entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el Consejo Federal Suizo, así como el de Países Bajos, están en vigor de acuerdo con esta regla. Entonces, todos estos como tal son los convenios que tenemos celebrados. Entonces, en todos estos, si nosotros llevamos a cabo el procedimiento o el proceso de tener toda esta situación de estos convenios celebrados entre México con esos países, si yo cambio mi residencia, entonces dejo de tributar en México. Entonces, vean la diferencia que puede haber.
Pero mientras yo no haga o no dé este aviso de cambio de residencia, aunque físicamente vaya a otro país, allá obtenga el ingreso, de todos modos sigo pagando impuestos en México. En este momento quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. El día de hoy estamos hablando de cómo tributarán los extranjeros con fuente de riqueza ubicada en México. Entonces decíamos que para estos fines tenemos que la ley del impuesto sobre la renta en el artículo primero nos dice quiénes somos sujetos de pagar impuestos sobre la renta en México. Entonces tenemos que en la fracción primera nos habla de los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza de donde procedan. Pero también los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Para esto, ¿qué es un establecimiento permanente? Pues bueno, recuerden aquí que los establecimientos permanentes tienen toda una regulación dentro de lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta en lo que es su artículo segundo. Ahí vamos a tener nosotros que por establecimiento permanente vamos a entender cualquier lugar de negocios o en donde se desarrollen total o parcialmente actividades empresariales o se presten servicios profesionales independientes. Para esto, entre otros lugares, vamos a entender que son establecimientos permanentes las fábricas, los talleres, oficinas de representación, instalaciones, minas, canteras, también fábricas o cualquier lugar de explotación de recursos naturales. Entonces, si yo soy un extranjero que en México tengo cualquiera de estos elementos, se va a entender que tengo un establecimiento permanente en México y por lo tanto tengo que pagar impuestos en México. Pero ojo, solo por los ingresos que sean atribuibles a este establecimiento permanente. Es decir, que si yo soy un extranjero que en realidad no resido en México y obtengo ingresos en Estados Unidos, pero también obtengo ingresos en México, los únicos que van a pagar en México van a ser los ingresos que correspondan al establecimiento permanente, y los de Estados Unidos no se acumulan aquí, no pagan aquí, ya que esos pagan en su país de origen. Entonces, para esto es muy importante tomar en cuenta esta situación. Ahora, también vamos a tener, de acuerdo con la fracción tercera de este artículo primero de la ley de ICR, que pagan impuestos en México los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, que es precisamente el tema central del día de hoy. Para esto, ¿cómo voy a saber que una fuente de riqueza está ubicada en territorio nacional? Para esto, tenemos todo un capítulo dentro de la ley del impuesto sobre la renta, que es el título quinto de la ley del ISR, que se llama de los residentes en el extranjero con ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. En este sentido, ahí vamos a encontrar todos los supuestos que se establecen de cuándo se considera que la fuente de riqueza la tenemos ubicada en México.